Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias al comité organizador. Una pena que no podamos acompañarlos de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues agradecerles la invitación a este noveno curso internacional que realizan en el Hospital de Iztapaluca. Bueno, una de las charlas que me hicieron el favor de invitarme y de proponerme pues ha sido un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones y quizás ahora añadir un poquito de lo último que hemos realizado en torno a este tema y hacer algunas consideraciones, puesto que obviamente muchas de las personas que atienden este curso también son residentes, ¿no? Y becarios. Yo soy el doctor Julio César Mijangos Méndez y trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara y soy jefe del Hospital de la Terapia Intensiva Hospital Mac Bernardet en Guadalajara. No tenemos ningún conflicto de interés para esta charla. Este es uno de los hospitales donde trabajo, el Hospital Civil, que tiene cerca de 1,000 camas. En la torre de especialidades es donde se encuentra la terapia intensiva en el piso 1 y somos ahí abajo algunas de las personas que están en el staff de la terapia intensiva. Bueno, siempre que hablamos sobre este tema, me gusta siempre contextualizar la, eh, digamos, la importancia que tiene el hecho de que nuestros médicos en los servicios de terapia intensiva e incluso más allá, fuera de la terapia intensiva, hablamos, por ejemplo, de áreas de urgencias, pacientes críticos con problemas neurológicos. Entonces hay que entender un poquito la dimensión del problema. Veremos algunos datos de algunas de las encuestas que hemos realizado previamente en torno a este tema. Y recordemos que las enfermedades neurológicas o el paciente crítico neurológico, pues dentro de las patologías que llevan a un paciente a encontrarse en esa circunstancia, pues se encuentran algunas de las cuales son, digamos, las primeras causas de morbimortalidad en nuestros hospitales, en nuestras ciudades y por supuesto en el país. Cuando uno revisa la estadística, y esta es la estadística del año pasado, bueno, pues vemos que en el lugar número 7 y lugar número 8 se encuentran enfermedades catalogadas dentro de este grupo de pacientes, ¿no? Como son aquellas enfermedades cerebrovasculares, el EBC, en sus dos circunstancias, ¿no? Tanto el hemorrágico como el isquémico, pero por supuesto también se encuentran las agresiones, ¿no? Heridas por arma de fuego o lesiones por agentes contundentes. De tal manera que están dentro de las primeras 10 causas de mortalidad de nuestro país y por supuesto están dentro de las primeras causas de atención en las unidades de cuidados intensivos y las urgencias de los servicios de urgencias de nuestros hospitales. Pero no dejan por ello de ser menos importantes y por supuesto las lesiones neurológicas pues se convierten en una de las primeras 10 causas, como decíamos, de mortalidad. ¿Cómo clasifico yo al paciente entonces como un paciente neurocrítico? No todo es el EBC, no todo es el trauma, pero todo aquel paciente que tiene también una lesión, ya sea por un síndrome post-RCP, una encefalopatía anoxoisquémica, el paciente con estado epiléptico, algunas enfermedades neuromusculares, ya sea autoinmunes o originadas por alguna otra razón, el paciente que está en coma, los problemas de médula espinal, trastornos neuroinflamatorios e infecciosos, las meningitis, por ejemplo, los tumores cerebrales, en fin, existe una gran cantidad de escenarios que presentan los pacientes que los van a hacer que los consideremos nosotros como un paciente neurocrítico. Cuando sumamos todas estas causas, nos damos cuenta que representan también una de las principales causas de ingreso y de atención en nuestras unidades. Los mecanismos por los cuales se genera daño cerebral, todos los conocemos, existen diferentes y múltiples causas y orígenes del mismo, pero toda esta cascada de inflamación que se genera por cualquiera que sea la vía, ya sea que estemos hablando de un trauma, ya sea que estemos hablando de una neuroinfección, ya sea que estemos hablando de una tumoración o de un accidente vascular cerebral, bueno, todas van a llevar de alguna manera al daño neuronal, ya sea en mayor o menor medida, e incluso a la muerte celular o a la muerte neuronal. De tal manera que todos los esfuerzos que hacemos en este grupo de pacientes
van encaminados, como ustedes saben, a disminuir y a prevenir todo el daño cerebral secundario, ¿no? El daño cerebral primario, aquel que se genera en el primer momento de la lesión, no podemos hacer nada, pero sin embargo, todo aquello que podamos utilizar para prevenir y para optimizar esta otra segunda etapa o esta otra etapa, digamos, de la evolución del paciente neurocrítico es muy importante porque de eso va a depender en gran medida el pronóstico que tengamos con nuestros pacientes. Entonces, cada una de las herramientas que nos permiten evaluar en el entorno, vamos a decirlo así, que aprendimos desde jóvenes en la universidad, al concepto comportamental estos tres componentes que vemos aquí son los que deben mantener un equilibrio para guardar el volumen, el espacio y la presión dentro del cráneo. Bueno, pues sabemos que si existe alteración en alguna de estos compartimentos, pues va a ir en detrimento de otro de los compartimentos o de los otros dos compartimentos. De tal manera que las herramientas que podemos tener para evaluar cómo se encuentra estos compartimentos a nivel cerebral primordiales para nosotros poder mantener este equilibrio del cual decíamos necesitamos para prevenir el daño cerebral. De tal modo que tenemos diferentes herramientas, algunas catalogadas como métodos invasivos, otras tantas como métodos no invasivos, y todas ellas con cierto grado de dificultad también para su implementación, para su interpretación, por supuesto, y para finalmente hacer la toma de decisiones correcta. Y la infraestructura no solamente se refiere al espacio físico y al equipo, sino también se refiere al personal. Es decir, también debemos tener personal capacitado para la implementación de cada una de estas estrategias o de estas herramientas, ya sean invasivas o no invasivas, que aplicamos a los pacientes neurocríticos. Quizás el método pues estándar de oro para la evaluación del paciente neurocrítico se convierte como tal al catéter de presión intracraneal, ¿sí? En relación a la medición de la presión intracraneana. Quizás como el punto más importante de vigilancia, monitoreo y de la manera en que podemos tratar estos pacientes, afectando de forma directa la presión de perfusión cerebral. Por supuesto que el paciente neurocrítico no solamente es ese número, sino que ese número deriva de otras circunstancias, como puede ser el estado hemodinámico del propio paciente, para mantener estos niveles en los niveles, digamos, en los límites deseados, ¿no? En los límites meta que nosotros fijemos a nuestros pacientes. Existen otras herramientas que también son invasivas, como los catéteres de presión tisular cerebral de oxígeno, que también nos van a ayudar y se han convertido quizás más recientemente también una de las modalidades de mayor relevancia para la evaluación de la y por supuesto tenemos los métodos que han ganado cada vez un poco más de terreno, han ganado un poco más de evidencia en relación a la monitorización no invasiva del paciente neurocrítico. Y me refiero a monitorización no invasiva porque no puedo decir solamente que se trata de monitorización de la presión intracraneal, porque es quizás un poco más allá que eso. Ya tenemos diferentes herramientas que al final del día traducen lesión cerebral. De ahí pues tenemos los métodos de imágenes, como puede ser la tomografía, ¿no? Simple o con contraste, la resonancia magnética, el uso de la electroencefalografía, tanto una electroencefalografía habitual o normal versus aquella que utiliza menos canales y puede ser continua, el mismo Doppler transcraneal, el uso de ultrasonido para medición de la vaina del nervio óptico, los pupilómetros automáticos para medir, ¿no?, la respuesta de las pupilas, por supuesto la saturación regional de oxígeno o NIRS, y algunas otras como el BIS y algunas otras herramientas. Como decíamos, ninguna de estas herramientas es útil por sí sola. Realmente necesita no solo de una persona, sino diría yo de un equipo, ya sea la enfermera que está en la cama del paciente, por supuesto el médico o el grupo y equipo de médicos que revisan al paciente de forma constante, pues para traducir todas estas señales captadas y recibidas a través de cualquiera de estos dispositivos, ya sea los mismos invasivos o los no invasivos.
De tal manera que el personal requiere de capacitación, estar familiarizado con el método y, por supuesto, hacer un análisis juicioso del resultado para poder tomar la decisión de si el paciente requiere o no alguna intervención de tratamiento, sobre todo en aquel paciente en el que se sospecha cambios por hipertensión intracraneal, por ejemplo. Bueno, dicho esto, decíamos que dependemos de varios factores, ya los comentamos, y hay uno que no debemos pasar por alto nunca y se refiere a la evaluación clínica del paciente. La evaluación clínica, digamos que será un punto de partida y en muchas de las ocasiones nos va a apoyar, nos va a ayudar a poder realizar una toma de decisión en algún sentido, ya sea para escalar la terapia o ya sea para desescalarla, o incluso para no hacer nada en ese momento, ¿sí? Y mantener la terapia tal cual se encuentra. Y esto vamos a ver sobre todo en paciente con trauma, y el cual esta herramienta no toma mucha relevancia, además del uso de la imagen, cuando no se tiene, por ejemplo, disponible los catéteres de presión intracraneal. De tal manera que la escala de coma de Glasgow, que tal cual nosotros la conocemos, la medición de las pupilas, ¿no? La exploración neurológica del paciente como tal, nos debe dar una idea muy clara de dónde vamos con el paciente. Es cierto, ya es menos frecuente y es menos necesario tener a un paciente francamente bastante sedado para el manejo de un paciente con lesiones particulares. El resto de las veces deberemos tener una sedación que nos permita hacer una evaluación real del paciente, tal cual nosotros la hacemos en el paciente que se encuentra alerta. De tal manera que la pregunta, ¿qué vamos a tener que utilizar? No es una pelea, o sea, no es cómodos. Y por supuesto, pues siempre teniendo en cuenta que existe el gold estándar, que es el catéter de presión intracraneal, cuando hablamos de medición de la presión intracraneal y presiones de perfusión cerebral. Mientras no haya nada más, necesitamos, insisto, utilizar la herramienta que tengamos, la que sea mejor, la que nos permita tener una dimensión o una apreciación, implementar en un paciente, incluso teniendo métodos invasivos, complementarlos con métodos no invasivos y la clínica, además de la imagen, bueno, resultaría ser la situación tal vez ideal para estos pacientes. Existe, digamos, ciertos criterios muy relevantes para que yo considere utilizar este tipo de catéteres. Hay que recordar que la colocación de métodos invasivos pues lleva de la mano pues tener un equipo experimentado para colocarlos, si bien no es un procedimiento que quizás en manos experimentadas sea un procedimiento muy complejo, bueno, requerimos de capacitarlos, ¿no? No se necesita un neurocirujano, sino un cirujano de trauma, un cirujano general bien entrenado, quien puede hacer y colocar esos catéteres, o incluso el personal de la misma terapia intensiva, sobre todo en aquellas que tienen especialización en cuidados neurocríticos. Pueden ellos utilizar y poner el catéter sin necesidad de tener a un neurocirujano para ponerlo, más no así para las complicaciones. Por supuesto, todo el sistema del equipo para que éste nos dé mediciones correctas y sepamos hacer la interpretación correcta. Insisto, siempre que tengamos a un paciente monitorizado, ya sea de forma invasiva o no invasiva, la parte de la clínica siempre seguirá siendo muy importante. Y como les decía hace un momento, bueno, ha cobrado mucha más relevancia poco a poco otros métodos no invasivos, entre ellos el uso de la ultrasonografía, que nos permite ver ya desde hace más de 30 años, más de 40 años quizás, los primeros reportes que tenemos del uso de esta tecnología, que ya no está nueva, pero sí en los últimos 10 años ha dado un brinco, ¿no? Entre todo lo que podemos hacer y utilizar, incluido la monitorización neurológica del paciente basada en el Doppler duplex color o el uso de Dopplers pulsados. Existen diferentes documentos para el uso de este dispositivo, en donde da un bosquejo, digámoslo así, donde nos explica bajo qué circunstancias y
quizás algunos criterios para poder utilizar o no esta herramienta o qué peso le debo dar. En esto se está trabajando actualmente para precisamente definir cuáles serían nuestros límites y definir cuáles serían los criterios pues para la mejor interpretación y uso de estas herramientas, ya que no existen estudios grandes, no multicéntricos, son más bien series de casos y no son tan grandes que nos permitan hacer una evaluación y muy pocos comparados con el gold estándar. Entonces, se necesita establecer estos criterios que muy probablemente pronto estarán ya publicados y entonces podríamos platicar un poco acerca de la implementación de estas estrategias ya en forma, sobre todo para el uso de tratamiento. Entonces, mientras eso no ocurre, es muy importante que el personal que las utilice pues tenga las mejores herramientas posibles y todo esto se desarrolle con base a protocolos de atención. Entonces, el ultrasonido enfrenta como principal problema pues el tener los equipos disponibles, por supuesto el personal bien entrenado, bien capacitado, se requiere una curva de aprendizaje que si bien no es tan intensa, pues se requiere que esté supervisada para que cuando tomemos decisiones, bueno, pues las hagamos basadas en la experiencia de las personas ya entrenadas. Como ya sabemos, es un método que no requiere invadir al paciente, se hace a la cama del propio paciente a un lado, y se puede repetir tantas veces como sea necesario en cualquier escenario donde el paciente tiene algún deterioro o quiero yo tomar una decisión para darle seguimiento. Si hablamos de Doppler o hablamos de incluso del Doppler duplex, nosotros buscamos encontrar esta imagen, ¿no? Que sería el espectro de la velocidad del flujo que arroja el equipo. Los equipos lo hacen casi de forma automática y nos dan algunas de las mediciones, pero yo les diría que lo más importante es reconocer estas componentes de la curva porque de ellos deriva las mediciones que hace el propio equipo, ya sea de forma automática o que ustedes podrían hacer de forma manual si se encuentran utilizando algún equipo que así lo demanda. Identificar. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Debemos de identificar tanto el pico de sístole, la velocidad diastólica final y por supuesto una derivada que sería la velocidad media y el índice de pulsatilidad, lo cual es una relación, como ustedes lo ven, que guarda entre la sístole y la diástole con esta fórmula, ¿no? Velocidad sistólica menos velocidad diastólica entre la velocidad media. Los equipos de alguna manera nos lo dan por default, pero eventualmente cuando vemos mucha interferencia debemos ajustar nosotros la señal y entonces las mediciones manualmente. Y básicamente es lo que buscamos nosotros realizar. Un espectro que se vea lo más limpio posible y que nos permita a nosotros tener un buen análisis de la onda de flujo, la cual se mide en centímetros por segundo. Con base a estas velocidades, con base a estos resultados, un patrón de hiperflujo o de hiperemia, cuando la velocidad media es mayor a la normal, que generalmente está arriba de los 80 o 90 centímetros por segundo, y vasoespasmo cuando este supera los 120 centímetros por segundo o 140 centímetros por segundo, comparado con la velocidad que pedimos en la carótida, para que nos podamos obtener importante porque esto nos habla de varias cosas. Por un lado, nos habla también del estado hemodinámico del paciente y por otro lado, es el que nos permite, aunado a la velocidad, pues poder establecer el patrón ya sea de hipoflujo, el patrón de hipertensión intracraneal o el es muy importante. Si bien existen varios documentos, pues podría decir que en México no tenemos un documento que establezca las velocidades normales para la población mexicana y tomamos los documentos de la descripción clásica que hace ASLIT, ¿no? Y los que proponen por ahí en el laboratorio de hemodinamia de la UCLA. Entonces, estas serían, digamos, las velocidades habituales, ¿no? Con un rango, ¿no? Extendido hacia normales para cada una de las arterias que exploramos. También esto cambia cuando hablamos de población pediátrica, ¿sí? Bueno, no sé, algunos de ustedes en mi hospital muchas veces vamos y apoyamos al área de pediatría y entonces hemos tenido que aprender también a tomar
algunas referencias de las velocidades que hay en pediatría, que son mucho más altas que las que tenemos para los pacientes adultos. También el índice de pulsatilidad, decíamos que este siempre deberá ser menor de 1, y en la medida que este se incrementa, pues debemos considerar los cambios en la hemodinamia cerebral pertinentes, sobre todo cuando sospechamos de hipertensión intracraneal. Existen ahora algunos estudios que han ido tratando digamos, en cuanto al valor y el peso que tiene el uso de la ultrasonografía en relación a la capacidad de predecir hipertensión intracraneal, y más que predecir, bueno, identificar hipertensión intracraneal, versus descartarla también, ¿no? Entonces, los mismos estudios nos han mostrado que hay una correlación entre los índices de pulsatilidad que medimos, la presión de perfusión cerebral estimada y, por supuesto, aquellas mediciones que hacemos con catéter de presión intracraneal, de manera dándole su lugar a la ultrasonografía de cráneo o el Doppler transcraneal para utilizarlo también como una herramienta que nos permite discriminar. Como bien decía yo hace rato, no existe todavía una clara, ¿no?, definición. Quienes utilizamos la herramienta sabemos que esta herramienta es útil, es por supuesto que es útil en el momento en que estamos haciendo un monitoreo continuo del paciente. Lo hacemos en el hospital por lo menos una vez cada turno, y si el paciente tiene algún deterioro volvemos a repetirlo, siempre y cuando evaluemos también de la mano todo el estado hemodinámico, que también se hace con la misma ultrasonografía, así como combinamos también la monitorización tanto de Doppler como de vaina del nervio óptico. Entonces, basado en estas herramientas, basado en la clínica, basado en la imagen y estos datos, pues nos permite ir tomando una decisión, máxime si nosotros llevamos un registro continuo del paciente para poder ir tomando alguna determinación entre si el paciente va a requerir escalar la terapia para el manejo, sobre todo en sospechas de hipertensión intracraneal, bien mantenernos, o en un momento dado incluso también nos es útil para la descalación de la terapia. Bueno, existen algunas fórmulas ya descritas, aquí les muestro una, para calcular la presión de perfusión cerebral estimada utilizando el Doppler. Existen otros escenarios en donde también ha sido generando este monitoreo en las pacientes, sobre todo con preeclampsia y eclampsia que ingresan a la unidad, y hacemos todo el monitoreo neurológico tanto con Doppler, vaina del nervio cuando es necesario, resonancias, imágenes por resonancia. Y sobre todo en estas pacientes que identificamos, como ustedes saben, alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en regiones posteriores, bueno, pues en este estudio que realizamos con el doctor Fabricio Ortiz, y que de hecho él condujo como parte de su trabajo durante su residencia, pues detectamos cómo las regiones, decíamos, sobre todo de la cerebral posterior, son las arterias que frecuentemente tienen mayor alteración en el flujo de sangre, y a lo cual nosotros nos referimos como un índice de flujo cerebral aumentado. Este escenario incluso podría ayudar a predecir la paciente que puede desarrollar versus aquella que no, estados de preeclampsia o eclampsia. Les pongo otro ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, vean cómo los cambios de la velocidades prácticamente se mantiene plana las curvas, ¿no? En vez de ver este espectro que decíamos. Este es un escenario también que seguramente poco a poco iremos viendo más. Hay pacientes que tienen conectados al ECMO venoarterial, y bueno, algunos de ellos, este paciente, por ejemplo, que era un bebé de algunos meses de vida, prácticamente con un corazón detenido que casi no se movía. Obviamente eso no ejercía que se formara la onda de pulso como normalmente la vemos, y básicamente se mantenía con el soporte del ECMO en una velocidad continua y constante. En esos pacientes lo que se ha reportado es que debemos mantener esa velocidad media fija, y si el paciente llega a niveles críticos de disminución, corre el riesgo entonces de tener y poder desarrollar daño cerebral. Además, claro, del riesgo, por supuesto, de hemorragia cerebral. Estamos haciendo frecuentemente en pacientes conectados a ECMO la vigilancia, ¿no?, para no moverlos y llevarlos a una tomografía. Vemos simetría de flujo, vemos cambios de hipertensión intracraneal en alguna de las zonas, ya sea de un lado o del otro, y la simetría es muy importante para
para esta evaluación. Cuando vemos alguna alteración de esa, pues eso motivaría a lo mejor desarrollar finalmente un estudio de imagen, además, aunado, decíamos, a la clínica, la medición de pupilas. Y aquí tengo otra imagen donde les muestro a una femenina que la paciente tuvo 5 días previos con alteración del estado de alerta, una malformación arteriovenosa, y nos hablan porque la paciente tiene Class de 3, migración bilateral y la sospecha clínica de arresto encefálico. Sin embargo, vemos cómo al hacer el ultrasonido, pues la paciente no tiene un patrón de arresto encefálico, ¿no? De tal manera que la paciente habría que buscar otra causa por la cual se encuentre clínicamente así, pero flujos tenemos, ¿no? Es muy importante en el contexto entonces también de la evaluación del paciente con sospecha clínica de muerte o de arresto cerebral, pues realizar el ultrasonido, ¿no? Como parte de los estudios complementarios que nos ayudan a establecer este diagnóstico. En este caso, pues aunque la paciente clínicamente pareciera que tenía un arresto encefálico, cuando hacemos el ultrasonido prácticamente no se ve ningún patrón de esos, entonces descartamos la posibilidad y sigue el soporte de tratamiento con la paciente. También hemos tenido pacientes en que clínicamente se sospecha, los derivan, se ingresan como potenciales donantes. Sin embargo, pues cuando hacemos los abordaje y tratamos de hacer la confirmación, pues nos enfrentamos a este escenario, ¿no? No necesariamente hacen paro circulatorio cerebral ni un patrón como tal. De tal manera que si yo sospecho que mi paciente tiene finalmente muerte encefálica, tendría que utilizar algún otro método, porque incluso aunque hiciera una angiografía no me serviría, podría ayudarme. Entonces, como ven, hay muchos escenarios en los cuales el ultrasonido puede ayudarnos a predecir y a saber qué está ocurriendo con nuestros pacientes, y cada vez más estamos también utilizando y combinándolo con la medición de vaina del nervio óptico. Ya saben ustedes, cuando hacemos la medición, si está más de 5 milímetros, es mayor a este número, pues entonces eso sugeriría la presencia de hipertensión intracraneal, obviamente sin que haya trauma facial o trauma ocular. Es importante señalarlo para la interpretación de este estudio. Y si complementamos la información con clínica, con un Doppler y con imagen, tal vez cobre mucha mayor importancia. Entonces sabemos que existe una buena relación con esto y la hipertensión intracraneal. Ahora también se están añadiendo otras herramientas. Desconozco si en México ya hay equipos para hacer la medición automatizada. Sé que apenas están por introducirlos o están en ese proceso ahora, pues seguramente se convertirá en una de las herramientas que tendremos también a pie de cama como métodos no invasivos y que podremos combinar para la vigilancia y cuidado de estos pacientes. Les decía yo que ya tenemos algún documento en el que nos tocó participar hace algunos años, y nosotros ya teníamos la propuesta de poder integrar estas herramientas no invasivas a los protocolos de atención que se generaron en esa ocasión para saber cuándo desescalamos o escalamos la terapia en el paciente con trauma de cráneo específicamente. Sin embargo, bueno, en aquel momento todavía se consideraba que no habría suficientes personas entrenadas, suficientes equipos disponibles para tomar una consideración al respecto. Sin embargo, bueno, es parte de lo que ahora está trabajando, que este mismo protocolo que ya tenemos, bueno, podamos ir integrando nuestras herramientas también como parte de ese algoritmo. Y bueno, en el estudio que hicimos el año pasado y del cual en algunas veces ya también se los he mostrado, vemos cómo estas herramientas no invasivas, ¿no?, para el monitoreo del paciente se encuentran disponibles en la mayor parte de los hospitales que encuestamos, cerca de 26 hospitales. Tomografía casi el 90% de los hospitales tienen, resonancia menos de la mitad, angiotomografías menos de la mitad, electroencefalograma el 40%, Doppler un 60%, el 50% no cuenta con ella y algunos cuantos 20% obtiene de las 24. Dice que no lo tiene y solamente un 15% dice que lo tiene. La ultrasonografía tienen disponible el 80% de los hospitales encuestados, lo cual es importante porque, insisto, con esto podríamos hacer no solamente la evaluación de vaina del nervio, o Doppler duplex quizás en algunos casos, sino también la valoración del estado hemodinámico del paciente. Ecocardiografía para la vigilancia también y el monitoreo hemodinámico, y catéteres de presión intracraneal disponibles las 24 horas, solamente poco más del 60%. Pero hay un dato bien interesante, porque no todos los hospitales cuentan con neurocirujano. Y eso es muy importante porque muchas de las veces estos pacientes, una vez que vigilamos,
pues la decisión de tratamiento se va a convertir en una cirugía. Si no tengo un neurocirujano, bueno, pues tendré un gran problema porque voy a perder tiempo en derivar a mi paciente. Entonces, ese es a conocer y a darnos cuenta. Esta información queremos actualizarla, existe un proyecto, seguramente muy pronto van a ver en la página del colegio, vamos a hacer la petición para que nos suban esta encuesta y si no, seguramente se las haremos llegar también con el comité organizador. Para actualizar esta información, tratamos de investigar cuáles herramientas tienen de monitoreo y cómo se encuentra la atención a sus pacientes, básicamente en todo el país. Esperemos puedan participar en esta encuesta, lo mismo que participar en sus registros de UCIs mexicanas para que podamos completar entre todos el perfil epidemiológico de nuestras unidades de cuidados intensivos. Les agradezco su participación, su atención y les agradezco la invitación a esta charla. Muchas gracias y buen día.